¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa especial de Alerta Niño para conocer todo lo que se nos viene. Si bien ya las autoridades han señalado que se trata de un niño débil el que se nos viene para el 2024, es importante conocer cuáles son las consecuencias, pese a que sea un niño débil. Ya sabemos que quizás no genere inundaciones ni destrucción, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con las especies que están en el mar? ¿Qué pasa con el calentamiento del mar? ¿Qué especies van a estar? ¿Qué especies no van a estar? ¿O cuál ha sido el problema en el año 2023? Vamos a conversar con el ingeniero Jesús Nieves, presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo está, señor Nieves? Muy buenas tardes. Bienvenido a Latina Noticias aquí en Alerta Niño. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu público también. Qué gusto. Gracias por la invitación. Sí, queríamos preguntarle cómo impactó el niño en la pesca durante el año 2023. Bueno, el año 2023 ha sido un año bastante difícil para el sector pesquero, ¿no? Por el tema de la aparición del fenómeno del Niño, el Niño costero, que son dos fenómenos diferentes, pero que al final traen calentamiento de aguas y que hacen que la especie que se pesca más del 70-80%, que es la anchoveta, que se profundice o se vaya hacia el sur. Entonces, hay una industria que está dedicada a la pesca de anchoveta, que es la que destina la anchoveta para harina. Esta harina va destinada hacia la elaboración de piensos para animales o ganado, ¿no? Entonces, y aporta la mitad de las divisas prácticamente de las exportaciones a nivel nacional. Si las divisas están en 4.000 millones, 2.000, casi 2.000 millones lo provee o viene de la harina. Entonces es un impacto bastante importante. El año pasado se ha pescado bueno, en las dos temporadas que se han dado, que ha cerrado hace poco, casi 1.500.000 toneladas. Y eso significa que se ha reducido igual a 1.300.000, 1.500.000 de dólares en divisas también de pérdida, ¿no? Entonces, ese es en el tema del rubro que va destinado, esta pesca que va destinado al consumo humano indirecto, le decimos nosotros, porque no lo consumimos directamente nosotros, sino va hacia los animales. Pero en cuanto al consumo, a la industria de consumo humano directo, que es una industria también muy importante y que transforma los productos para mandarlo al exterior, exportarlo, y también para el mercado local, nacional, se ha mantenido de cierta forma con ciertos estragos, no ha sido una pesca continua como la que se esperaba, pero de cierta forma ha mantenido una producción estable, ¿no? Y se prevé que para el año 2024 la pesca sea mucho mejor, con esta tranquilidad que nos da el ENFEN respecto a los pronósticos del niño. Pero la pérdida del año pasado sí ha sido muy importante, ¿no? En comparación al año 2022. Lo que pasa es que la pesca es aleatoria, ¿no? Los que estamos metidos en pesca sabemos que la pesca puede estar en un momento bien o en otro momento puede simplemente caer y tenemos que adaptarnos. Ese es ¿Y cuáles son los productos o las especies que se vieron perjudicadas finalmente respecto a la pesca? Es decir, se hablaba de la anchoveta, que la anchoveta suele tener su hábitat en aguas frías, pero con el calentamiento del mar de las costas peruanas tuvo que irse y migró la anchoveta, un poco perjudicó también la pesca de anchoveta. ¿Y cuáles fueron, o esto fue así, cuáles fueron otras especies? claro, principalmente la anchoveta. Ujú. Al irse la anchoveta, atrás de ella vienen otras especies más grandes que al final se pusieron a disposición también de la industria del consumo humano directo, como el buey, el caballa. No en las cantidades que hemos esperado, pero sí de todas maneras han aparecido, ¿no? La anchoveta es el principal recurso afectado por la temperatura. Los otros recursos son, por el caballa, son de aguas un poco más cálidas y así que cuando aparece el niño tenemos esa bendición de que aparezcan estos recursos, que va destinado a la transformación de consumo humano directo, que va justamente a nuestro mercado local o a la exportación, ¿no? O sea, si no, en términos de consumo humano, o sea, para nosotros no deberíamos preocuparnos, ¿no? Pero en términos económicos para la industria harinera, sí, pero hay una industria muy...
Hay toda una cadena productiva ahí detrás de la anchoveta, pues, ¿no? El enlatado, la harina de anchoveta. La harina de anchoveta es o sea, el total de anchoveta que se pesca, más del 90% se destina a harina. O sea, para Ah, conserva se destina muy poco. El año pasado hemos pescado, perdón, el 2022 hemos pescado 5.5 millones de toneladas de pescado, de las cuales 4.5 fueron de anchoveta. Y y eso, perdón, 4 millones fueron de anchoveta el año 2022. Casi en su totalidad para harina. Para conservas se destina muy poco y normalmente las conservas que se hacen en anchoveta sale afuera. Lo que consumimos nosotros los peruanos, por ejemplo, es las conservas de jurel, de conservas de caballa principalmente, ¿no? De atún que vienen importadas, casi en su mayoría, en gran cantidad, pero la de caballa son las que consumimos bastante, jurel también, conservas de jurel. Eh, ¿y ten- cuáles son los perdón. rubros que han sido más afectados? El fresco, el congelado, las conservas, la harina. Sí, el rubro más afectado ha sido la harina. Las conservas han tambaleado un poco por el hecho de que el recurso no ha aparecido en sus épocas normales y han estado más dispersas para su captura. El congelado se ha visto beneficiado porque el mayor congelado que tenemos es de pota y la Mm. pota se ha incrementado el año pasado. Eh, por ejemplo, y ese es el sector de consumo humano directo. Por ejemplo, para hacerte algo descriptivo, nosotros contamos con más de 1.000 embarcaciones pesqueras industriales que se destinan, que pescan para la harina de pescado, ¿no? Y tenemos también, de estas alrededor de 1.000 embarcaciones, 500 se dedican a la extracción de consumo humano directo, o sea, para la industria de consumo humano directo, que son congelados, conservas, ahumado, ¿no? También tenemos alrededor de más o menos establecimientos de harina, 164 establecimientos de harina a nivel nacional que se han visto afectados por la desaparición casi de la anchoveta. Se ha estado pescado. De todas maneras, ha habido una pesca de 1,5 millones, o sea que de cierta forma se ha pescado ha habido alta pesca de juveniles, o sea, menores de la talla permitida de la anchoveta. Eh, pero hay establecimientos de consumo humano directo, como te menciono, que son 243 aproximadamente, que han venido trabajando para el consumo humano y que aportan mucho, ¿no? Lo que pasa que es darle valor agregado a la pesca que sacamos. En la harina tú lo sacas y lo transformas a harina rápidamente en unos cocinadores. En el consumo humano directo tú le das mucho más valor agregado y eso te genera más trabajo y más ingresos. Entonces, de cierta forma, esa es la tendencia de la industria pesquera también. Ujú. ¿Y cómo afecta esta disponibilidad de recursos para el comercio mundial? Nosotros proveemos más del 30% de harina al mundo. Esta harina principalmente va para el cultivo de peces, la acuicultura, lo que es conocido hoy como acuicultura. Y nuestro principal comprador es China, entre otros países. Eh, de todas maneras, no solamente se afectan nuestras exportaciones como tema nacional, sino que también a nivel mundial hay una subida de precios en el alimento para peces. Así que nuestro país es muy importante en la producción de harina. Su sostenibilidad depende mucho de la existencia de la anchoveta, ¿no? Los demás recursos, cuando hay aguas cálidas, aparecen recursos más grandes que son justamente para el consumo humano, así que ellos se ven mayormente beneficiados, ¿no? Con las temperaturas un poco más cálidas. Ahora, Así vamos con lo que se viene para este 2024. ¿Qué podemos esperar respecto al sector pesquero para el 2024? Porque en el 2023 hemos visto que ha tenido una afectación que afectó además también la economía, porque es el tercer rubro que aporta además al PBI a nivel económico y a nivel nacional. Pero ¿qué se espera para este 2024? ¿Se espera una recuperación de ello? sí, la tendencia es de que las aguas se enfríen y eso es muy importante. Ya la diferencia de temperaturas está a 1 grado, no más. Entonces, eso significa que tenemos un niño débil
y la tendencia es eso, a enfriarse. Y eso va a hacer que todos los recursos y todas las temporadas de pesca vuelvan a su normalidad. Ahorita estamos en una época de desove de la anchoveta y para abril debería, si todo sigue como está viniendo, la temperatura, el mar bajando y todo esto, entonces en abril podría abrirse la primera temporada de pesca de anchoveta y lo demás recursos igual, ¿no? Entonces, no va a haber mayor problema, ese es, de verdad que ha sido una muy buena noticia y la tendencia de esta temperatura de las aguas es muy importante. El año pasado teníamos temperaturas de hasta de 8 grados, 10 grados de diferencia, o sea, nos asustó tremendamente, ¿no? Ujú. Muy bien, señor Jesús Nieves, vocero del Colegio de Ingenieros de Lima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Katia. Bien, vamos a entrar a la segunda parte del programa Alerta Niño y es que vamos a conversar ahora sobre las consecuencias a la salud que podría traer la llegada del fenómeno del niño. Recordemos que en algún momento se masificó, por ejemplo, las enfermedades de transmisión por los insectos. Y esto también fue una preocupación el verano pasado por el fenómeno del niño costero. Pero vamos a ver ahora si es que se pueden venir también estas enfermedades o no. Estamos con el doctor Waldo Cárdenas, médico de Salud. Y nuestra primera pregunta, muy buenas tardes, bienvenido a Latina Noticias aquí en Alerta Niño. Mi primera pregunta es, ¿qué enfermedades puede generar la llegada del fenómeno del niño, justamente? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, el fenómeno del niño nos permite o va a permitir, ¿no?, que varias enfermedades van a aparecer o se van a incrementar en número, ¿no? Una de ellas es producido por los vectores, los mosquitos, el dengue, la chikungunya, Zika. Pero también no olvidemos que tenemos otras enfermedades gastrointestinales, ¿no? Diarreas, enfermedades en la piel, enfermedades en los ojos, conjuntivitis, eh, todas ellas productos del colapso del sistema de saneamiento que puedan existir y también de el hacinamiento que a veces se presenta porque los lugares donde van a ocurrir estos desastres, las personas se van a reunir, se van a juntar en focos para ayudarse mutuamente, ¿no? Y también pensar que nuestro sistema de salud va a empezar a sobreutilizarse y por ello la demanda va a ser mayor y la oferta se va a tener reducida. Ujú. ¿Y cuáles son las enfermedades exactamente? ¿Diarrea, tifoidea, hepatitis? ¿Son algunas de ellas? Claro, esas son las enfermedades que nos pueden ocasionar en el sistema gastrointestinal, ¿no? La diarrea, deposiciones líquidas que pueden complicarse con deshidratación, fiebre, inclusive complicarse con otras patologías más severas. La fiebre tifoidea es lo mismo, porque las condiciones de saneamiento están alteradas. También no olvidemos enfermedades de la piel, las sarnas, heridas, contusiones, enfermedades parasitarias también tipo leptospirosis, giardiasis por el poco saneamiento del agua potable. Y para ello tenemos que tener mucho cuidado en la prevención, ¿no? En la prevención a gran masa, a gran escala, bueno, se encargan los gobiernos regionales, el gobierno nacional, pero también a nivel de hogar, a nivel de casa y comunidad, tenemos que tener ciertas acciones. Por ejemplo, evitar tener acúmulo de líquido o agua sin cubiertas o no muy, que no se cambie constantemente en el interior del domicilio. Entonces, para ello, cubrirlo con una tapa. Después, los floreros, por ejemplo, los floreros tenemos que evitar o cambiar el agua muy frecuentemente a fin de que los zancudos no proliferen. En el caso del paludismo, el dengue o el Zika, ¿no? Enfermedades que van a emerger, van a aumentar su frecuencia de pacientes que se van a padecer. Doctor Cárdenas, a que se ha previsto la llegada de un fenómeno del niño débil, el calor estacional o la temperatura estacional también está generando lluvias, precipitaciones, que son lluvias estacionales, como le han dicho los expertos, pero también la presencia de zancudos. ¿Se teme una nueva masificación de la enfermedad del dengue? Claro, el dengue por las características que presenta las condiciones climatológicas, los vectores, en este caso los zancudos, tienen más posibilidad para reproducirse.
tienen más área de donde producir la reproducción ellos mismos, y la cantidad de estos vectores ante la presencia de una persona enferma se contaminan o se infecta el zancudo y ese va a picar a otra persona sana y se va a empezar de manera exponencial este tipo de contagio, ¿no? Y aparte del dengue, también las otras que se producen por vectores, el Zika, el paludismo, chikungunya, todas ellas van a tener un incremento porque el mecanismo de infección es el mismo y el vector también es el mismo, y el acúmulo de líquido es donde va a proliferar los vectores, porque el líquido acumulado no va a producir la enfermedad, sino el vector el que va a producir. Al haber más cantidad de vectores, la posibilidad de contagiarse masivamente es mayor, ¿no? Ajá, claro, si bien no necesariamente, como yo le decía, va a venir, no necesariamente el calor estacional sí genera también la presencia de insectos, pero también la generación, por ejemplo, de que las comidas se maloren rápido, digamos. Y esto también genera problemas estomacales. Esto ya es estacional, es por verano. Claro, en verano tenemos que tener cuidado con los alimentos porque los alimentos van a fermentar. Al fermentar, las bacterias van a empezar a proliferar con mayor frecuencia. Lo que una comida de la mañana para la tarde se podría ingerir, en estos casos ya no, porque el calor va a fermentar y va a aumentar la carga bacteriana en este producto, y nosotros al ingerir nos viene diarrea. Y si ese alimento tiene bacterias que producen, por ejemplo, la fiebre tifoidea, nos enfermamos de fiebre tifoidea, de shigellosis o cualquier otra enfermedad diarreica, ¿no? Y hasta parasitosis tipo giardiasis, ¿no? Porque las condiciones, en teoría, de las condiciones de saneamiento van a estar reducidas. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le daría a la población? Ya conocemos, fenómeno del niño puede ser un poco leve, pero hay un calor estacional, hay lluvias estacionales también en el interior del país, se han registrado también en la capital o en la zona este también de Lima. ¿Cuáles son las recomendaciones que le daría en general a la población a propósito también de, o para que puedan evitar estas enfermedades? Claro, en primer lugar, sabemos que el tipo de contagio o la manera de cómo adquirimos la enfermedad es de la mano a la boca. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en lo que es la higiene de la mano, ¿no? El lavado correcto de la mano. De repente existen limitaciones, pero a pesar de eso tenemos que utilizar, de repente utilizar alcohol si es que no disponemos de mucha cantidad de líquido. Después los alimentos. Los alimentos tienen que estar protegidos, no deben estar a la intemperie. Utilizar alimentos frescos la mayoría de las veces, no dejar guardados de un día para otro los alimentos que van a fermentar. En cuanto a la presencia o para prevención de enfermedades de Zika o el dengue, cubrir todo lo que, todas las aguas que tengamos en casa deben estar en depósitos cubiertos, en depósitos limpios. Si tenemos floreos, evitar o a realizar los cambios frecuentes de líquido o utilizar otros medios, poner arena para que no exista el acúmulo de agua y mantengamos nuestras flores. Después utilizar también mosquiteros si es necesario, ¿no? Si tengo una ventana que hay mucha cantidad de zancudos, puedo protegernos de esa manera. Si tengo una persona o un enfermo en el domicilio, también lo puedo proteger colocándole mosquiteros a fin de que los zancudos no lo piquen y esos zancudos contagien a otras personas sanas alrededor de la familia o del domicilio, ¿no? Ujú. Sí, le preguntaba si se espera finalmente enfermedades masivas a propósito de la llegada del verano y del fenómeno del niño, o no tanto, o están en atención normal, o sí se están poniendo un poco en alerta roja. No tanto alerta roja, pero sí se está Ujú. incrementando las enfermedades Ah, ok. gastrointestinales, térmicas, ¿no? O sea, para ellos este tipo de información que ustedes están realizando, ¿no? Difundir a Claro. nivel a toda la población para reducir esta incidencia, que va a aumentar, eso sí. Siempre ocurre, lo que tenemos que hacer es atenuarlo, ¿no? Esa es gestión de riesgo, ¿no? Va a pasar si tenemos fenómeno del niño leve, moderado, severo, igual va a pasar. Si tenemos en esta oportunidad algo no muy grave, aprovechemos esta condición y continuemos trabajando para que nos protejamos, en especial la salud y la vida de todos los peruanos, ¿no? Ujú. Muy bien, doctor Waldo Cárdenas, médico de salud, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Hasta luego. Gracias.
Muy bien, llegamos a la parte final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por habernos acompañado también a lo largo de todos estos meses. Ya se sabe que el fenómeno del niño va a tener una intensidad débil. Por ello, es el último programa que tenemos de Alerta Niño y el agradecimiento a ustedes, el agradecimiento también a todos los personajes que estuvieron con nosotros, a las autoridades, a los ministros. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias además por habernos acompañado, por haber compartido este espacio en su sintonía por los canales digitales de Latina Noticias. Seguramente nos volveremos a reencontrar. Nosotros estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchas gracias nuevamente. Estuvo con ustedes Katia Gutiérrez y nos reencontramos hoy a las 7 de la noche, como todos los días. Además, y seguramente vendremos con más novedades a través siempre de la señal digital de Latina Noticias. Chao, chao. Linda tarde.